Justamente eso, creo que también el parte de ser papá es la visión que tiene el hijo del papá, incluso cuando no está interactuando con él. Nunca hubiera preferido que mi papá no estuviera para poder tener esas cosas, definitivamente. O sea, Y muchas veces por el trabajo no lograba ir a todos mis partidos, pero él comprendía que para mí era muy importante. Entonces sin falta en la noche siempre me iba a preguntar que cómo me había ido. y a mi papá no le gusta el fútbol. O sea, y me decía mi mamá, imagínate tu papá, o sea, te llevaba a todos tus entrenamientos, te llevaba a los partidos, compró abonos para que fueran juntos al estadio cuando no le gusta el fútbol. O sea, y yo era como que, wow, es que mi papá, o sea, a través de ese tipo de cositas, se fue haciendo presente en mí. Me dice, pues que no digas perdón, simplemente hazlo. Yo ya los eduqué, yo ya les di lo que está bien y lo que está mal. Confío en que ustedes van a hacer las cosas que estén bien. Los apoyo en cada decisión. Cuando la rieguen, ahí voy a estar. Y hay veces que yo también le digo como, en esta vez te la bañaste. O sea, ahora que ya tengo un poco yo también como de conciencia sobre sus acciones. Ahí le digo como, no, creo que aquí te equivocaste. En el mundo de los vinos le llaman catadores. En el mundo del cine le llaman críticos. Y en el mundo de la paternidad son nuestros hijos. En el mundo de los vinos le llaman catadores. En el mundo del cine le llaman críticos. Y en el mundo de la paternidad son nuestros hijos. No hay mejor juez para un papá que su propio hijo. Y conocer su perspectiva nos puede ayudar muchísimo para ejercer de buena manera nuestra paternidad. Hoy nos acompañan dos hijos, Diego y José. Bienvenidos a Pater, donde se aprende a ser papá. Gracias, Ángel. José, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes hermanos? ¿Cuál es tu situación como hijo? Yo tengo 23 años. Tengo dos hermanas, cuatas, más grandes que yo. Y, y ya, la verdad, soy muy feliz con mis papás. ¿Cuatas de qué edad? Tienen 25, son 2 años más grandes que yo. Ok. Yo tengo 20 años, tengo dos hermanas mayores y un hermano menor. Regina, que tiene 24, luego Sofía, 22 y Daniel, 18. ¿Y tú, 20? Vamos seguiditos, sí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué piensan de la introducción? ¿Consideran que los hijos son como los catadores y como los críticos? O sea, nos agarraste en curva, los dos nos Estuvo volteamos perfecto, a ver. Y está muy bueno, como lo planteaste muy padre. Digo, obviamente di solo dos referencias, pero puede haber más, ¿no? En el Claro. fútbol, los analistas, en general, ¿no? Sí. Críticos hay para todo. Pero, curiosamente, para la paternidad, yo no puedo criticar a sus papás, porque yo no soy su hijo. Es decir, puedo hacer comentarios, puedo hacer mis observaciones, pero al final es cada hijo quien va a determinar el buen o mal papá que pudo haber sido alguien, ¿no? Claro, porque al final es el objeto el que está haciendo que el otro sea papá. Correcto. Y además también por la perspectiva, ¿no? Porque Sí. es como puede pasar hoy en día. Yo puedo juzgar a una cuenta por un reel, pero tengo que ver todas sus publicaciones para emitir un juicio con criterio real, ¿no? Entonces, ¿qué puedo juzgar yo de un papá por el mínimo tiempo que lo veo desde afuera, ¿no? ¿Qué definen ustedes como un buen papá? O sea, ¿qué han pensado o qué dirían ustedes que es un buen papá? Yo creo que un buen papá, o sea, tiene como muchas como ámbitos o aspectos que debería de tener. Pero considero que lo más importante es que sea como un papá presente. O sea, que el hijo sienta, en este caso, por ejemplo, yo, que sienta a mi papá que me quiere, que está ahí, que platica conmigo, que se interesa por mis cosas. Creo que eso engloba como todo. Y dentro de eso entran como ya más cosas, pero en sí como que el ser un papá presente ya te convierte como en un buen ejemplo, en un papá que pues significa algo más, como que ya un buen papá, creo yo. Entonces la presencia, o sea, un padre presente es una característica. Sí, pensaba lo mismo, tal cual. O sea, ante la pregunta, como de forma instantánea casi lo relacionaba, o sea, mi experiencia como hijo con mi papá. O sea, entonces, ¿qué lo hace a él ser un buen papá para mí? Y creo que lo más importante siempre ha sido, como dice José, el que esté. O sea, el que se haga presente y que permanezca en cada uno de los pasos de la vida. Y más allá, o sea, sí, obviamente, como estar, pero también, como decía José, que
que pueda hacerse, o sea, que tenga como, o sea, que pueda como él hacerse sentir presente, o sea, para mí. Entonces, si está él ahí, pero no lo siento, entonces como que, entonces que se logre transmitir eso para mí. Y de la mano a eso, y creo que fusionado casi, el que yo me sepa amado. Entonces, o sea, que una característica así de un buen papá es que logre transmitir a sus hijos que ellos se sepan amados por él. ¿Considerarían ustedes que un papá que esté desbordado por sus hijos, pero que él esté descuidado en lo personal, en lo individual, puede ejercer una buena paternidad? Creo, Yo creo que sí, pero se complica. ajá, o sea, creo que difícilmente va a poder estar como que, o sea, si está desbordado por sus hijos, los ama demasiado y todo, como que si él no está bien, yo creo que no va a poder expresarlo en sí, porque pues puede que batalle un poco en, no sé, pon tú que tiene problemas de, pues sí, problemas mentales o algo, de una tristeza o algo, pues difícilmente con sus hijos lo va a poder como que cambiar si él no está bien. Sí, creo que, bueno, yo creo que un papá debería estar bien él mismo igual para poder expresar y tener una buena paternidad, como que el hijo lo vea a él, que pueda lograr verlo como un papá que es feliz en su trabajo, con sus amigos, afuera, con su esposa, o sea, como que lo transmite. Justamente eso, creo que también el parte de ser papá es la visión que tiene el hijo del papá, incluso cuando no está interactuando con él, sino cuando la persona que es él con todas sus otras relaciones o con su trabajo, la relación que tiene con la mamá, con sus otros hermanos. Y, y parte de eso entonces también no va a ser solamente como es papá conmigo, sino todos estos otros aspectos de la vida que a veces le pueden costar y que no van a estar al 100, entonces ahí también se va a jugar eso. Ahora, como ustedes definen la característica de estar presente como algo importante, y me gustó lo que mencionaste, Diego, que no es solamente compartir un espacio físico, sino que te haga sentir presente. ¿Qué experiencia han tenido con sus papás que nos pueden dar un ejemplo de cómo ejercer esa presencia con ustedes? Yo tengo un ejemplo Dale. que antes de venir al podcast platiqué con mi mamá. Le conté que me habías invitado y de que era el podcast y estábamos platicando un poco pues de mi papá, ¿verdad? Y me recordó una anécdota que a mí se me había olvidado, la verdad. Pero yo cuando, o sea, yo jugué fútbol toda mi vida y estaba en alto rendimiento desde quinto, sexto de primaria, alto rendimiento. Y en octavo me, pues yo me rompo los ligamentos, un año sin jugar. Entonces fue como algo un poco difícil para mí. Y pues obviamente que mentalmente también me afectaba, me ponía triste no poder jugar, no estar. Y mi mamá un día me preguntaba, como que yo empecé a decirle, como que mamá, es que yo ya no quiero jugar fútbol, ya no me gusta, nunca me gustó. Y me decía, ¿por qué? Yo no, nunca me gustó, lo hacía para complacer a mi papá. Y mi mamá me recordó eso y me dice, pero no, ve a tu papá. O sea, algo que a mí me marca mucho, me acuerdo cuando cumplí como 13 años, que se inauguró el Estadio Rayados, mi papá compró abonos, 2 abonos para que fuéramos él y yo. Y a mi papá no le gusta el fútbol. O sea, y me decía mi mamá, imagínate tu papá, o sea, te llevaba a todos tus entrenamientos, te llevaba a los partidos, compró abonos para que fueran juntos al estadio cuando no le gusta el fútbol. O sea, y yo era como que, wow, es que mi papá, o sea, a través de ese tipo de cositas, se fue haciendo presente en mí. O sea, siempre buscó algo en lo que pudiéramos como que estar juntos presentes, ya sea llevarme a mis entrenamientos, platicar del fútbol, llevarme a los viajes a partidos, ya sea un gesto muy grande que a mí se me hizo fue comprar los abonos para que fuéramos juntos, que durante años fuimos juntos cada 15 días al estadio. Creo que ahí se hacía muy, muy presente. O sea, es algo como que gestos que tal vez no te das cuenta hasta después que eran por algo diferente. Y que era un momento especial contigo porque no Sí, estaban tus hermanas. sí, no, mis hermanas no, o sea, no me acuerdo la verdad muy bien, pero según yo iban cuando yo no podía. Entonces era como que mi papá y yo, y ya después, si yo no podía, ellas iban. Sí. Bien. Ya. Se me ocurren dos, uno muy similar a lo de José, como con el fútbol también, que, que igual el fútbol siempre ha sido como parte importante de mi vida. Y él también sí es muy pasional con el fútbol y sigue jugando todavía. Y jugó de chico también.
Entonces ahí también como que él lograba empatizar conmigo en cuanto a eso. Y muchas veces por el trabajo no lograba ir a todos mis partidos, pero él comprendía que para mí era muy importante. Entonces sin falta en la noche siempre me iba a preguntar que cómo me había ido y cómo fueron los goles y las jugadas. Y como él también comprendía el fútbol, entonces podíamos discutir incluso y podía como ponerse en mi lugar. Y era muy, muy padre eso porque yo creo que por muchos años fue como lo más importante para mí y él se hacía parte y como entramos en esa intimidad por el fútbol. Y otra que recuerdo desde siempre y hasta hoy lo sigue haciendo es que a veces cuando le toca viajar, como van a ser, no sé, algunos días sin vernos, entonces siempre va a despedirse de mí como antes de, a veces le toca viajar en la madrugada, ¿no? Entonces aunque yo estoy dormido, va y se despide de mí. Entonces como saber que estuvo ahí y a veces aunque no me despierte, como sé que vino y se despidió de mí, entonces eso es como especial. Me es interesante la perspectiva porque ambos coinciden en el tema del fútbol, ¿no? Sí. Pero hay Sí. un gran diferenciador. En tu caso, Diego, tu papá sí tenía el gusto por el fútbol y en tu caso, Jos, compartes que no lo tenía tu papá. ¿Sintieron en algún momento presión? Tú compartes que jugabas fútbol por tu papá, que esa era tu perspectiva, pero llegaron a sentir como una presión por practicar ese deporte, en tu caso, Diego, que era un deporte que también le gusta a tu papá. No, yo creo que, o sea, siempre me gustó mucho desde chiquito, la verdad. Y al contrario, me inspiraba o sea, luego me enseñaba fotos de él cuando él jugó en Troyanos, en el representativo, en prepa carrera, o sus fotos de chico jugando fútbol y era como, qué padre. Sí, yo la verdad nunca sentí presión. O sea, eso que yo llegué a mencionar fue como en mi desilusión de estar lastimado, como que en realidad nunca fue un peso para mí ¿Y hubo jugar. alguna expectativa de decir, eh, tienes que ser el mejor en tu posición, tienes que ser campeón? O sea, ¿había alguna expectativa o sentían o percibían esa expectativa de sus papás para un resultado? No, No, la verdad no. O sea, siempre fue muy estricto en no puedes faltar a entrenar, tienes que ir a los partidos, como que. Incluso, de hecho, bueno, el día que yo me lastimé, no, quién sabe qué tan buena decisión fue, pero yo no quería ir. O sea, yo estaba como muy cansado y era como que, no, papá, no quiero ir al partido, no sé qué. Y él, no, tienes que ir al partido. Y ese día me lastimé, o sea, pero yo, ese tipo de cosas, o sea, nunca, o sea, siempre era como que muy estricto en tengo que cumplir mi compromiso, pero nunca fue un peso para mí encima, o sea, como que me motivaba cuando, pues, de adolescente estás cansado, no quieres ir o así, y era lo único que llegué a sentir. Sí. ¿Cuál o era sea, la sensación que tenían en la cancha? Es decir, sus papás, cuando se hacían presentes en los juegos, ¿qué sentían ustedes o qué recuerdo tienen de verlo afuera de la cancha viéndolos jugar? yo como disfrutar y partírmela. O sea, no flojear. O sea, sino que aun cuando vayamos perdiendo o no esté dando el mejor partido, como darlo todo. O sea, que en serio se demuestre y que desde fuera de la cancha se logre transmitir eso también. Sí, a mí como que igual, o sea, siempre me gustó que fuera, pero Y era especial, la verdad, eso. O sea, que verlo ahí siempre fue especial. O sea, a ver, voltear que estuviera tu papá ahí, recuerdas que te Claro, generaba algo positivo. claro, ilusión. Incluso ahora ya tengo tiempo como sin jugar bien, solo como en retos o así. Pero en prepa, tú sabes, Ángel, también, jugué unos años y de repente fue a alguna final o semifinal y era muy padre que Claro. estuviera ahí. ¿Cuál dirían ustedes que es, ya dejaron muy claro que el fútbol fue algo que ustedes compartieron con sus papás, pero ambos tienen hermanos y hermanas? Bueno, hermanas ambos, en tu caso también tiene un hermano, Diego. ¿Cómo veían que sus papás se hacían presentes con sus hermanas y, bueno, y con tu Y hermano, con Diego? Daniel, claro. ahorita pensándolo, o sea, así como de recién pensado, creo que mis hermanas igual siempre bailaron alto rendimiento, todo el tiempo ballet, jazz, hip hop, todo, ya sabes. Y sí, la verdad, mi papá nunca faltó a las presentaciones, o sea, todas las cosas que hubiera de público y así fue. Obviamente no podía acompañarlas a los entrenamientos, a los Ensayos. ensayos y así, pero la verdad sí se hacía presente igual
en todo eso, en todas las actividades que había de escuela. Y hasta hubo un tiempo que nos llevaba a desayunar de repente los sábados, me acuerdo. Que no estábamos muy chiquitos todavía como para acordarme mucho, pero como que intentaba ese momento de siempre estar como que con cada uno y saber qué onda con cada uno. Em, la verdad no sé, me cuesta pensar como con cada uno cómo fue esa experiencia de uno a uno. em, pero no tengo duda que fue especial igual, como con cercanía e intimidad. Y algo que sí recuerdo, como al menos los cuatro juntos compartiendo, era que todas las mañanas o sea, de la escuela, kinder, primaria y secundaria, él nos llevaba a la escuela, siempre. Y todas las mañanas nos contaba una historia diferente de su vida. O sea, pero era cañón porque siempre era una diferente. O sea, nunca, o sea, sí llegaba a repetir, pero cuando le pedíamos que repitiera esta que nos acordamos que contó alguna vez. Y era bien padre como irlo conociendo también a través de lo que él nos contaba, que fue su infancia y su niñez. ¿Cómo eran estas Entonces, historias, no? Porque me lo imagino un poco de película, sí, pero ¿cómo, totalmente. cómo Como, empieza un papá a contar una historia de su vida con sus hijos? De que, a ver, ahora les voy a contar esto, o cómo era la realidad de o esta sea, experiencia. no recuerdo cómo fue en un principio, pero ya llegó un punto en que la dinámica era como, ¿qué historia nos vas a contar hoy? Ok, ya salía de ustedes. Claro. Entonces, o bueno, al menos así lo recuerdo. Y, y entonces ya empecé a contar, bueno, hubo una vez que, no sé, yo tenía tal vez 7 años y talala, y talala, y ahí iba como sumándole. Bien. Y era padre. Como les dije en un inicio, ustedes como hijos al final tienen una perspectiva que como papás difícilmente la tenemos. Ya compartieron que de manera personal ustedes tuvieron una buena experiencia con sus papás en el tema de fútbol, ¿no? Pero quizás con sus compañeros había alguien que ustedes sabían en el diálogo que se sentían incómodos con la presencia de sus papás o que les pesaba algo de sus padres puntualmente, ¿no? Sin poner nombres, evidentemente, pero sí para Claro. aprovechar esa experiencia. ¿Qué escuchaban ustedes de algún compañero que sea bueno como papás escuchar para no repetir ese error? Mínimo yo tenía dos compañeros que tengo muy presente quiénes eran, no voy a decir nombres, pero que sus papás como que jugaron fútbol mucho toda su vida, no llegaron a ser profesionales y como que la meta de los papás era que el hijo fuera profesional. Pero había uno que le gustaba mucho, mucho el fútbol y al otro también, pero siento que se hartaron, o sea, cuando teníamos como 13, 14, los dos entraron, uno se fue a Estados Unidos, uno entró a Rayados y, y como que ya se les veía cansados, siempre era de que sus papás jugaban mal y ya salían llorando porque sabían que el papá los iba a regañar. Como que creo que eran papás como demasiado fuertes en el aspecto de que tenían que hacer todo bien en el campo, cuando sabemos que pues no es así, y sí les generaba un conflicto entre ellos. Además del vínculo que tenían por el fútbol, sí llegaron que no, a no querer jugar o a sufrir jugando porque el papá quería que fueran profesionales. Que Ejercía eso, una presión en ellos. demasiado, sí. Muy bien. Buen ejemplo para tenerlo presente. Diego, ¿tienes presente alguno? Sí, o sea, igual, o sea, recuerdo diferentes amigos, incluso creo, que tanto como en el fútbol, el que el papá estuviera ahí era como una traba de cierta forma a no poder como disfrutar el juego en su 100%, pero también como ir a la casa, me invitaban a su casa un viernes y para disfrutar la tarde, y cuando estaba el papá, como que si se limitara su ser, o sea, como si de cierta forma pausaran un poquito toda la autenticidad que ellos tenían con tal de complacer, o como se volvían más rígidos o cuadrados, como atentos a la mirada del papá, a la mirada del papá hacia ellos, un poco como, Esta parte está muy interesante, ¿no? Porque hablas de que un papá reprimía de alguna manera la autenticidad del hijo, claro, pero en su caso, estoy suponiendo, no fue así. Sus papás no ujú, fueron opresores de su personalidad, sino que fueron impulsores de esa originalidad que ustedes tienen. claro. ¿Por qué? ¿Qué hicieron sus papás o qué están haciendo sus papás
que no sucedía esto que compartes de un compañero, ¿no? Sí, o sea, yo creo que al final mucho de lo que pasaba era como, incluso los papás de mis amigos que les pasaba esto, al final los papás, yo esperaría y lo creo, que querían lo mejor para su hijo. Entonces corregían o lo regañaban de cierta forma o de otra, que como buscando siempre lo mejor para él, pero que al final no, sí como que lograban corregir, pero logrando también o como llevándose de encuentro esta otra característica que también es súper importante, como, y creo que algo que mis papás y mi papá también lograron hacer como muy bien y que hoy agradezco profundamente, es que educaron como desde el amor. Entonces, cuando me corregían, por ejemplo, nunca fue enfrente de mis amigos o siempre como con mucho cuidado, delicadeza, con ternura, de acuerdo a la etapa que estuviera viviendo yo también. O sea, si estaba muy chiquito, pues siempre depende, o sea, como va cambiando, ¿no? La forma. Y eso un poco, como que creo que hay líneas muy delgadas siempre, como en el ser papá. Y entonces se tiene que tener mucho cuidado, como, y no se espera tampoco que sean expertos, pero, pero eso, creo que siempre como poner primero el amor, o sea, no estás como corrigiendo simplemente por que no haga el mal, sino porque lo quieres, entonces quieres que haga lo que está bien, eso, un poco. ¿De acuerdo? Una característica muy grande de mi papá que tengo, es siempre lo vi como alguien como estricto desde chiquito, era como que mi mamá nos decía, le voy a decir a tu papá. Y por alguna razón nos calmábamos. Nunca, pero pienso y digo como, wow, o sea, mi papá nunca en la vida me ha levantado la voz. O sea, no ha habido ni una vez, literal, o sea, no me acuerdo de nada, que me haya levantado la voz. Y creo que para mí eso fue como padrísimo. Siempre que yo me equivocaba, me sentaban y platicábamos y era como que entender qué pasó, qué vamos a hacer para lograrlo, como que siempre fue un papá como muy abierto a la confianza hacia mí y creo que eso es lo que a mí me ha hecho como que con él poder ser súper abierto y bien, o sea, como que tengamos una buena relación porque la verdad siempre cuidó de nuestra relación mucho, al no dañarme nunca a mí, nunca faltarme el respeto, siempre ser como muy tenerme mucha confianza, pues, como que confiaba en que yo me había educado bien y que iba todo como por el buen camino. Entonces, siempre nada más como que si algo pasaba, me corregía con una plática como tranquila. Si tuvieran que elegir una u otra, es decir, un papá que esté más tiempo ausente para que ustedes puedan tener acceso a mejores cosas materiales en esta vida, o un papá más presente, pero que por consecuencia a lo mejor va a ser un menor nivel de ingreso económico. Si en ustedes está la decisión para lo que pueden recibir de su papá, ¿qué preferirían? Y un papá presente. Sí, creo que yo igual. O sea, creo que vale más que... O sea, por ejemplo, yo, o sea, mi papá es un papá que trabaja de 8 a 5 y a las 5:01 ya está en su camioneta para regresarse del trabajo. Trabaja en una empresa que él es el gerente, entonces, pues él tiene mucha decisión sobre a qué hora se va y así. Y siempre está de 8 a 5, a las 6 ya está en mi casa todos los días. Y gracias a Dios no nos falta nada, no tenemos ninguna necesidad, pero tampoco fuimos nunca de viaje así como súper cañón y así. Mi familia es de Jalapa, entonces siempre Semana Santa, verano y diciembre íbamos a Jalapa y el viaje, pero también justo por eso nunca fuimos como que a, o sea, sí pocos, pero no era como que todos los años muchos viajes, muchas cosas materiales. Entonces sí me tocó recibir nos de que no podía hacer algo a falta de dinero, pero creo que no, o sea, siempre lo entendí como que, o sea, nunca fue, nunca hubiera preferido que mi papá no estuviera para poder tener esas cosas, definitivamente. O sea, creo que da más impacto en mí como hasta eso y haber tenido que decir que no a cosas que, que no tener un papá presente. La verdad, sí, a mí me marcó mucho que mi papá siempre estuviera en la casa y que siempre estuviera. O sea, como que sí, creo que es lo más importante, la verdad. Muy bien. Sí, Diego. sí, pienso igual. O sea, creo que al final va a trascender
más hacia la plenitud de una persona el vínculo que se forja con el papá que está, a que lo que se logra a través de lo material o oportunidades que se brindan. Ya hablamos de esta característica de la presencia, pero ¿hay alguna otra que ustedes tengan presente? También mencionaste por ahí, o sea, el que te dejan ser, ¿no? El que te educan desde el amor, un amor que te permite desarrollar tu personalidad sin oprimirla, pero tampoco permitiéndote una libertad hacia lo malo. También hay Claro. corrección en el camino. Sí. Yo en prepa me llevaba con unos amigos que los quiero mucho. Siempre me cayeron muy bien. Tuvimos un bonding muy, muy fuerte. Pero yo me estaba descarrilando un poquito hacia no una tan buena vida en ese momento. O sea, no era tal vez lo que me tocaba a mí vivir en ese momento. Y sí me acuerdo de un día que mi papá me sentó. Fueron los dos, pero mi papá fue el que habló. Me sentó y me explicó por qué no le gustaba, como que todo el trasfondo, y yo sí entendí. Me castigaron, o sea, no un castigo, me dijo, van 2 tachitas, a la tercera no vas a salir con amigos nunca, o sea, un mes sin salir. Y entonces o sea, en ese instante fue como, ok, no puedo portarme mal, como que ya, y fue muy, o sea, me acuerdo mucho de cómo lo trató él. O sea, él nunca lo hizo como haciéndome sentir culpable. Solo me hizo saber de que o sea, lo que estás haciendo está mal. Necesitas cambiar y vamos a imponerte esto para que cambies. Y funcionó perfecto. O sea, ¿Recuerdas qué edad tenías? sí, 16. 16. ¿Y qué era lo que pasaba, no? Para también un Sí. papá que pueda entender, a lo mejor no vayamos a hacer un problema donde no lo hay, ¿no? Sí, la verdad es que estaba empezando como a tomar y pues era menor de edad y así. Y pues no. Recuerdo mucho que llegué a mi casa y me dijeron como ¿y quién te dio permiso? Y yo, pues yo. Sí. Sí. Y sí me acuerdo mucho que me dijo, si te vuelvo a oler, que llegas con aliento alcohólico a cualquier momento, y esa fue la tachita, como que ya se acaban las salidas, todo. Y de hecho sí me llegaron a prohibir como salir. Era como solo me dejaban salir con un grupo de amigos y ir a cosas de la iglesia y ya. Pero creo que sí o sea, que mis papás me guiaran por ese camino fue muy bueno. Sí, Lo agradeces. sí, sí, la verdad sí, bastante. Bien. ¿Te dio tiempo de pensar, Diego? Pasa mucho y sigue pasando en realidad. Entonces no puedo decir como que ya lo corregí de cierta forma. Pero cada vez no llego como a la hora que dije que iba a llegar en la noche. Entonces me dicen como, ¿qué onda? Habíamos acordado algo y no cumpliste. ¿Dónde está como esa parte en la que confiamos en ti? Y pues yo no logré como corresponder a eso que habíamos quedado. Entonces ahí es algo que sí mi papá me dice mucho, que yo solo digo perdón. Me dice, pues es que no digas perdón, simplemente hazlo. O sea, cumple. Y es como, ya, bueno, sí. Pero entonces eso un poco como... Y que al final lo comprendo porque si es la verdad. O sea, si yo quiero que ellos confíen en mí como hijo, entonces también tengo que cumplir con lo que ya hemos platicado anteriormente. Va. Y también es algo que agradezco, que se han mantenido firmes en eso, porque si les hubiera dado igual, entonces yo la siento pudo haber llegado más tarde, y lo más tarde, y de ahí se va como haciendo la bola de nieve más grande y termina mal, ¿no? Entonces creo que eso de los límites también es muy bueno. Sí, lo saben llevar de una manera prudente, ¿no? Exacto. Sí, sin exagerar y sin dramatizar, pero conscientes y como rectos, pues. Me llama mucho la atención, Jos, porque mencionas que tu papá nunca te levantó la voz. Me atrevería a decir que tiene que ver con la personalidad, ¿no? O sea, porque si yo lo espero quizás de mi hijo, me conozco y creo que me puede ser más retador por mi característica, que soy un poco más impulsivo, a lo mejor tu papá no lo es tanto, pero definitivamente es un ideal, ¿no? O sea, lo ideal sería no levantarle la voz y el ejemplo que tú nos compartes es que en tu caso no ha sido necesario levantar la voz. Sí. ¿Cómo ves la firmeza o cómo perciben ustedes la firmeza de sus papás? Porque quizás una manera de ejercerlo, me parece que fuiste tú, Jos, que lo mencionaste, ¿no? Que con tu mamá era
le voy a decir a tu papá y eso era suficiente, ¿no? Ujú. No sé si en tu caso, Diego, también había algo similar donde la figura de tu papá representaba cierta autoridad que te generaba respeto para encontrar un límite. Pues sí, un poco. Igual creo que siempre fueron como muy... Era muy de la mano, como los dos trabajando juntos en eso. Tal vez no, o sea, no recuerdo esas palabras de mi mamá tal cual como le voy a decir a tu papá y que ya nos calmáramos. Pero, pero yo en cambio creo que mi papá sí me llegó a regañar fuerte varias veces, como incluso lo sigue haciendo cuando es necesario, como Fuerte te refieres que también, o sea, te ha llegado a levantar la voz. claro, Claro. sí, sí. O sea, y que en su momento me puede llegar como a, más que a molestar, como que es como, uy, en serio fue como algo malo lo que hice. Como también me hace tomar conciencia de, como de la gravedad de mis acciones. Y, y hay veces que yo también le digo como, en esta vez te la bañaste. O sea, ahora que ya tengo un poco yo también como de conciencia sobre sus acciones, a él le digo como, no, creo que aquí te equivocaste. Y también ahí, no sé si lo platicamos o lo soñé, pero con mi papá. Pero que él también lo agradece eso, como que ya puede como, o sea, también aprender desde lo que yo le recomiendo. También depende de su cansancio, pero, pero que hay veces en las que sí, o sea, se enoja a veces un poco de más, con mucho cariño igual, pero que en la mañana sientes como, papá, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y es como, bueno, tal vez sí, pero, pero que también es como parte de irnos conociendo, ir conociendo, como decías, las personalidades y el temperamento de cada quien. Como, Está bonito eso, ¿no? Porque quizás podemos cometer el error de poner una etiqueta de correcto e incorrecto. Lo correcto es no levantar la voz. Sí. Sería lo ideal, sería muy bueno. Pero el hecho de levantar la voz tampoco te hace el peor papá del mundo siempre y cuando lo hagas desde el amor exacto. y tengas la humildad para reconocer que quizás te pasaste un poco, ¿no? Porque me atrevería a decir que el error estaría en que te hayas equivocado y por orgullo, porque eres el papá, no reconoces frente a tu hijo que te haya sobrepasado de alguna manera, ¿no? Entonces, Claro. te entiendo, Diego, que en esa parte ha sido un muy buen ejemplo para ti, tu papá, de reconocer también que él puede equivocarse, ¿no? Y Ujú, que está dispuesto a corregir. claro. ¿Es así? Sí, sí. Y que usualmente él tiene la razón. O sea, no, o sea, es de extraño que pase que yo le diga como, "Ay", pero, pero sí. Hablemos de los valores que ustedes ya tienen, ¿no? O sea, ya 23 años, 20 años, ya formaron un criterio, lo están formando todavía, ¿no? Pero ya hay cosas que ustedes valoran, ¿no? En una manera de definir los valores es aquello que guía nuestras acciones, ¿no? Es decir, si el valor que tú tienes en la vida es el dinero, pues tus acciones se van a guiar en torno a conseguir dinero. Si el valor que tienes en la vida es el amor, pues vas a tomar decisiones que te acerquen o te guíen hacia ese amor que estás buscando, ¿no? ¿Qué valores dirían ustedes que ya están haciendo suyos o que ya hicieron suyos? ¿Y cómo llegaron a esa conclusión para decir, este valor ya es mío? Desde que entré a Schoenstatt, mis valores se han alineado como mucho y he intentado siempre como que caminar hacia mis valores y tomando decisiones con mis valores. Creo que esto lo pude lograr gracias a que mis papás me dieron mucha libertad. O sea, sí, por ahí de los 19 años, 20 más o menos, mis papás empezaron a confiar mucho más en mí, como en cómo me habían educado, que yo sabía que era lo correcto. Una vez mi papá llegó incluso a decirnos, como en, yo ya los eduqué, yo ya les di lo que está bien y lo que está mal, confío en que ustedes van a hacer las cosas que estén bien, los apoyo en cada decisión, cuando la rieguen, ahí voy a estar. Como que hagan, básicamente hagan lo que quieran, cuando la rieguen yo los voy a apoyar, como que ya van a aprender como solos. Entonces, gracias a esa libertad pude adentrarme como más en Schoenstatt y más estar presente y aprender más y así. Y gracias a eso he forjado como un ideal muy claro, creo, bueno, como un horizonte muy claro y creo que un valor que a mí se me hace fundamental
como el respeto y el amor. O sea, todo a través del amor, como que buscar siempre, siempre hacer como a los demás feliz, hacer que se traten, que se sientan bien en el trato contigo. Es algo que siempre busco, como que nunca falta el respeto. Me siento muy mal cuando falta el respeto a alguien, como que sí me rijo mucho por eso. Y creo que los que me conocen podrían darse cuenta, o sea, tal vez los que me conocen un poco más como mi novia o así, sabrán que me siento mal cuando sin querer trato mal a alguien o algo así, pero como que eso me ha guiado mucho. Creo que algunos ideales que hoy de cierta forma marcan, no sé si tanto lo que soy, pero al menos lo que quiero ser, es como un poco lo que decía José del amor, como actuar siempre desde el amor, como tratar al otro desde ahí y también buscando, no sé, como un poco lo que decías, la verdad. Y, y así como complementando como la verdad, la libertad y la confianza. Hay un valor que interpreto que ambos tienen, ambos son creyentes. Sí, O sea, la fe Sí. es un valor que los dos tienen, ¿no? pero la fe también, no lo dije, pero creo que incluso sobre todo. Claro, y ahí me gustaría entender porque puede ser un tema también complicado para un papá, ¿no? Yo puedo esperar que mi hijo y mis futuros hijos sean creyentes también y tengan una devoción por, por Dios, por el amor que yo he ido adquiriendo, pero ¿qué dirían ustedes que han hecho sus papás para que ustedes tengan hoy esta fe? ¿Es una fe que vieron también en ustedes o es una fe que ustedes están adquiriendo por primera vez? Desconozco, bueno, en tu caso, digo, conozco un poco más a tu papá. En tu caso, Jos, no sé si tu papá también sea practicante y de él viste algo que llamó tu atención o cómo hicieron ustedes suya esta espiritualidad y esta fe. Pues fíjate, en mi caso puntual, o sea, mis papás son católicos desde siempre. O sea, íbamos a misa todos los domingos, intentábamos ir a misa todos los domingos. Sí llegó un punto que como que, o sea, nada más íbamos a misa. O sea, como que no están en ningún otro grupo, nada. Como hace unos 10 años, más o menos, empezaron un grupo de un rosario y van un martes y un martes no a rezar el rosario con sus amigos. Creo que es como de los acercamientos que he tenido con ellos sobre eso. Igual me metieron en un colegio católico donde me formaron y tuve una formación, la primera comunión, la confirmación, todo. Y, y gracias a ellos, o sea, ellos me impulsaron a irme de misiones por primera vez, que fue lo que me dio a mí la fe como bien, bien. Pero creo que justo al revés, yo estoy como que, creo que como han visto la fe en mí, se han ido adentrando cada vez más. De hecho, justo están por entrar a Schoenstatt, entonces Qué chido. estoy muy feliz por eso. Y sí, pero no, o sea, creo que fue más por mi propia cuenta que adquirí como ese gusto adicional por la fe y en adentrarme en un movimiento, vivir conforme a eso, todo fue más por la prepa. Sí. Muy bien. Diego, en tu caso. O sea, mis papás igual están en el movimiento de Schoenstatt y yo también. Y creo que es gracias a Schoenstatt que he podido tener fe. Pero desde chiquito participaba como un poco gracias a mis papás al principio en Cruzados, que es el grupo de los más chiquitos de la juventud masculina. Y me fascinaba, para mí era como ir y jugar y pasármela bien con mis amigos y 5 minutos o 10 minutos de un tema donde aprendía un montón. Y siempre lo digo, pero yo creo que los Cruzados es el grupo de la juventud masculina donde más aprendes, incluso más que universitarios y pioneros. Porque o sea, te educan para conquistar como las pruebas que hay después. Como que desde ahí yo ya iba, de cierta forma, Dios iba despertando algo en mi corazón que no conocía ni comprendía la grandeza, pero como que desde ahí ya me había agarrado, ¿no? Como que ya le pertenecía a mi corazón y yo también ya le había dicho que sí, también a la mater. Pero igual era un poco como por mis papás, que ellos eran los que me llevaban al final, ¿no? Y bueno, fui creciendo y algo muy lindo es que al menos como la cara de la mater siempre ha estado presente en mi vida. Entonces está el santuario ahora en mi casa, como tú entras a mi casa, se cuenta que está la imagen de la mater. Entonces, y era muy, igual que José, como íbamos a misa todos los domingos al santuario de la Virgen de Schoenstatt, en la punta del cerro.
aquí en Monterrey y bueno, como todo esto de cierta forma fue marcando mi vida, como y dándole un sentido y un rumbo. Y si hay un punto, creo que, no sé, tipo secundaria, que igual yo seguía participando de las misiones familiares o tenía como, de cierta forma, gente cercana o amigos en Schoenstatt que me hacían también ser parte de, pero era un poco como superficial tal vez. Creo que si lo lograba mantener vivo era un poco por las misiones familiares, donde había tenido encuentros especiales. Pero fue, yo creo que en las misiones de Semana Santa del 2022, como que ahí, pum, fue un punch como definitivo que lo cambió todo para siempre. Y, ¿Recuerdas haber visto rezar a tu papá? y, y iba a decir eso, como que algo especial y que creo que le debo a mis papás y a mi papá, incluyéndolo, era que ellos siempre como apoyaron eso y que ellos nos impulsaban a eso. Y bueno, no lo dije, pero sí, o sea, definitivamente lo he visto rezar, pero parte de las historias, o sea, cuando íbamos camino a la escuela en el carro, primero rezábamos y luego contaba la historia. Y entonces eso también desde ahí se iba forjando una historia de fe en mí que es especial como, y que hoy marca mi vida y le da sentido. ¿Tuviste algún momento, algún rechazo por ir a misa, por alguna actividad de la iglesia? No, no, nunca. Que eso me da risa. Hace algunos días lo platicaba con mis papás, pero que como que estamos platicando que fue el retiro de testimonios de vida hace 2 años. 2 años, yo creo, y a mí me tocó dar el testimonio de Schoenstatt. Pero yo les decía a mis papás que yo creo que la gente no logró empatizar conmigo porque pasa con muchos jóvenes que tienen como esta historia de conversión, ¿no? O que hay un punto en donde están un poco más alejados y vuelven. Y ese no fue tanto mi caso, entonces como que fue difícil para mí lograr que empaticen, porque gracias a Dios y a la Mater siempre he estado muy cerca. Y es algo que agradezco mucho. Y Wow. que al final son mis papás los que... O sea, estoy hablando mucho de los dos, pero creo que es el trabajo que lograron juntos, que es gracias a ellos que les debo mi fe. A la que es gracias a ellos que tengo mi fe. O sea, hay un ejemplo de parte de ellos que te arrastra, que te mueve para seguir ese Claro, camino. y que también me regala horizonte, Muy bien. como hacia dónde caminar. Van preguntas muy puntuales, ¿va? Ujú. Casi de opción A y B. ¿Es posible ser un buen papá y no ser un buen esposo? Yo creo que no, Sí, la verdad. tampoco. Creo que platicaba bien la pauta de esta pregunta. Sí, yo también la Platicaba con vi. mi mamá. Y mi mamá decía, pues sí. Y yo le dije, no. O sea, le dije, si yo no veo a mi papá tratar bien a mi mamá, ya ahí el ejemplo está mal. Entonces ya no es un buen papá. Porque no está dando un buen ejemplo. Entonces yo sí era como que creo. Y creo que en Schoenstatt se basa mucho esto, que siendo un buen esposo, vas a lograr ser un buen papá. O sea, no puedes ser un buen papá. O sea, como que no es el camino, como que siendo un buen esposo logras ser un buen papá. No puedes ser un buen Y, papá y ser mal y esposo. siendo un buen papá también vas a lograr ser un buen esposo. Ajá, Entonces, sí, van de la mano, sí. íntimamente unidas, creo. Podría ser como el papá como que, como es mal esposo, pero logra dar una buena impresión para los hijos, pero al final por esta relación que tiene con la mamá, va a dejar a los hijos una mala impresión de la mamá. Ujú. Sí. Y entonces, ya al hacer eso, está siendo un mal papá. Como creo que tiene que haber como un equilibrio y un balance en eso. Como, Sin embargo, ahí me voy a meter un poco, dale. porque creo que es muy importante tener claro el ideal, o sea, la referencia de a dónde hemos de mirar, a dónde hemos de dirigirnos, pero entender que a veces las circunstancias pueden ser distintas, ¿no? Es Claro. decir, no conocemos la historia de cada papá y a lo mejor puede ser un matrimonio que inició a muy temprana edad o hubo alguna dificultad en el camino que pudo haber complicado la relación del matrimonio. Y definitivamente un hombre puede esforzarse por ser el mejor papá posible, pero las circunstancias, perdón, del matrimonio no fueron las idóneas.
pero creo que es muy bueno tener ese ideal y que en la medida de nuestras posibilidades busquemos ese camino y esa dirección, siendo muy conscientes que estamos en una realidad humana, que puede haber una circunstancia que no fue la ideal, no fue la esperada, y nos toca, quizás como hombres, lidiar con esa circunstancia en la que Claro. sí puedo ser un buen papá y a lo mejor no soy un mal esposo, pero a lo mejor no tengo un matrimonio ideal, porque creo que ahí sí coincido Iba a contigo. decir ¿no? eso, que creo que por más que pueden haber momentos en los que no fuiste un buen esposo, no eres un mal Sí. esposo. Ujú. Como, y van a haber situaciones que incluso como tengan consecuencias como, no sé, tal vez el divorcio, etcétera. Pero si siempre luchaste por el bien de tu matrimonio, entonces no creo que en el fondo haya sido un mal esposo en general. Coincido. Sí, tiene Como sentido. tal vez Sí. hiciste esto que te hizo ser un mal esposo en ese momento, en esa situación. Pero, pero como que tal vez no es como una generalidad, no sé. Sí, coincido. Quizás ahí, como mencionaba Jos en un momento, ¿no? Si buscas ser un buen esposo, por consecuencia te vas a convertir en un buen papá, Ujú. ¿no? Sí. Pero si no te estás esforzando por ser un buen esposo, quizás difícilmente vas a ser un Sí, buen se papá. debilitan tus... Justo. Ujú. Llegamos a esa conclusión. Sí. Sí, creo. Va. Sí, creo que sí. Tienen que elegir a un papá A ver. que es exitoso en su vida profesional, pero es ausente en su vida familiar. ¿Cuál dirían que prefieren elegir? O sea, el que está presente, ¿no? Sí, igual. Sí, un poco lo que íbamos platicando antes. Sí. Sí, como que el que, aunque, bueno, no sé si es la opción de que tenga una mala vida laboral y una buena Ujú. vida familiar, pero prefiero, creo que depende mucho de lo que el papá quiera, ¿verdad? También, pero yo creo que si su prioridad es la familia, entonces el trabajo pues es consecuencia. Obviamente hay momentos que se tienen que hacer sacrificios y todo, pero creo que siempre procurar que la presencia esté, o sea, en la familia y no en el trabajo siempre. Muy bien. Igual, Va. tal cual. Sí, sí. Vuelvo al mismo ejemplo que les compartí antes. Hay que tener un ideal, ayuda a tener un ideal, entendiendo que las circunstancias pueden ser diversas. Sí, sí. Y no sé si lo llegaron a escuchar cuando el padre Rorro compartía esta historia del papá, un papá en Chile que conoció, que por la época laboral en la que estaba, no tenía la posibilidad de estar presente con su familia. Sí. Pero buscó la manera y con el doblar la sábana era la manera en la que se hacía presente como tu papá se hacía presente al despedirse antes de cada viaje, ¿no? Son épocas que quizás la familia necesita al papá que tire adelante con la parte económica, sacrificando con el dolor del papá de no estar presente como quisiera, Sí, pero a lo mejor es un camino por recorrer para llegar a la calma después Sí. de la tormenta, ¿no? Entonces, claro. Y que es también como comprensible al final, o sea, Sí, hay etapas también, obviamente. Sí. justo hablaba con el padre Rorro en esa ocasión y con otros amigos, ¿no? De, vale más un papá que quizás está menos tiempo con su familia, pero está ejerciendo su paternidad por proveerle a su familia todo lo necesario, que un papá que quizás está todo el tiempo con su hijo o con sus hijos, pero está descuidando una parte laboral que le corresponde también. Es decir, yo puedo también caer en la comodidad, pues qué cómodo estar en casa con mis hijos todo el día, pero Ujú. no estoy generando para mi familia lo que se requiere. claro. Y hay que entender cuál es el mínimo, ¿no? Y con mi esposa definiré cuál es ese mínimo que esperamos como familia y de ahí para adelante, pero no puede ser que falte algo en nuestro hogar de lo necesario Sí. y yo esté poniéndome una bandera del super papá porque, hey, pero estoy presente con mis hijos, ¿no? Sí, creo que justo Claro. todo esto lo hablamos desde o sea, lo necesario está cumplido. O sea, yo creo que si no se puede cumplir lo necesario, pues se debe de trabajar porque el rol del hombre en el matrimonio pues, es más de proveedor. Entonces creo que, o sea, ya si sí se cumple lo necesario, pues ahora intentar, sin descuidar de cumplir lo necesario, dar ese paso a estar más presente. Pero
creo que sí hay situaciones en las que no se puede. O sea, sería justo como tú mencionas, es el ideal. El Sí. ideal sería que ganes muchísimo dinero y no trabajes. O sea, Claro. y estés todo el tiempo con tus hijos. Pero, pues sí, creo que pues, es un ideal. ¿No? O sea, no, hay que ver la manera y en cada situación, cada familia son distintos. Sí, Y junto con tu esposa como que llegarás a un acuerdo de cómo, creo. no, totalmente de acuerdo. O sea, creo que viéndolo como blanco y negro estaba difícil, pero al final creo que de las características más importantes de ser un buen papá es justo lo que decía José, como el que provee, cuida, protege. Y parte de esto es brindar lo que la familia necesita. Y con esto es que tengo que hacer yo para que la familia tenga lo que necesita, los hijos tengan lo que necesita la esposa. Y, y con esto es el sacrificio también de no siempre estar con ellos. Muy bien. Sí. ¿Qué memoria tienen de el Día del Padre? ¿Cuál dirían ustedes que fue un Día del Padre especial a lo largo de la vida que han tenido hasta ahora? ¿Cuál dirían? Ah, mira, me acuerdo que este año fue un buen regalo que le hicimos a papá. Eso yo me acuerdo mucho el del Mundial, el 2018, cuando México le ganó a Alemania. ¿Era Día del Padre? Era el Día del Padre. O sea, Y me, lo acu- estaban me viendo acuerdo por la juntos. narración de Martinoli, pero también porque lo estábamos viendo juntos. Y después, o sea, fuimos todos como, creo que es, o sea, fuimos a regalarle del Día del Padre la playera de México. Y, y recuerdo también como muy obviamente una foto. Y, y bueno, eso como un día específico que me acuerdo por el Mundial que fue el 2018. Pero también me acuerdo como algunas fotos o algunos momentos tomándome la foto con mi papá y con mi abuelito. Como, como el Día del Padre tomándome la foto con ellos dos. Y con mi Buena foto. hermano también. Buena foto. Ujú. Qué bueno. ¿Vos tienes Yo la verdad, presente alguna experiencia? no, la verdad es que, o sea, siempre el Día del Padre fue como ir a comer, y así, normal, como que muy tranquilo. La verdad es que no, mi familia es de Veracruz, entonces, o sea, mis papás están solos acá. Nunca fue como una fiesta familiar, como que juntarnos así, entonces no tengo tantos recuerdos así como muy vividos de algo que pasó. Simplemente sé que íbamos a comer. Me acuerdo de una foto un día que fuimos a comer, era un restaurante de mariscos, pero hasta ahí lo único. Bien. ¿Qué pagó papá? Sí, Sí. seguramente sí. ¿Tienen ya pensado el regalo para el Día del Padre que está próximo? Yo no, la verdad, No, soy malo nada. para ¿No? eso. Sí. ¿Alguna idea? ¿Nada? Digo, no No, vamos a dar spoilers aquí con sus papás, ¿verdad? Pero sí, sí. No, la verdad no he pensado nada, sinceramente. Yo tampoco, la verdad. Y Sí. creo que cuando regalamos cosas a mi mamá o a mi papá siempre es como con los hermanos. Bien. Y Regina siempre toma iniciativa. Volteo a ver a José porque Regina, mi hermana, es su novia. Claro, Sí, contexto. no habíamos Ujú. mencionado. Sí. Así. Vamos a empezar a ver a cada uno de sus papás, Venga. ¿no? Vamos concluyendo, vamos aterrizando después de esta platicada. Normalmente como hijos tendemos a tener cosas que guardamos en el corazón, pero que pocas veces nos dedicamos el tiempo para compartirlas. Evidentemente este espacio es uno. Ujú. No se trata que aquí le digan a sus papás todo lo que le quieren decir, mejor que tengan esa experiencia íntima y personal con ellos, ¿no? Pero, ¿qué agradecen de sus papás cada uno de ustedes? Todo, en general, por estar, como decía al principio, y permanecer, pero también por hacerme quien soy. Y más que por hacerme quien soy, por poner el sueño en mí de la persona que me quiero convertir, como con los ideales que quiero tener y la vida con la que sueño, como que es gracias a él que puedo soñar con esa vida. Bien. Y como todo el amor y como que él ha puesto las piezas para que yo la construya. Yo igual. O sea, gracias porque siempre fue como un ejemplo para mí, sigue siendo un ejemplo para mí, mi papá. Este, creo que con los años nos vamos dando cuenta de todo lo que nuestros papás hacen por nosotros, los sacrificios, pues el trabajo, simplemente para proveer. Y creo que gracias porque nunca nos faltó nada en la casa, siempre hubo todo, siempre fuimos una familia muy feliz y
Y creo que especialmente porque siempre buscó relacionarse conmigo. Y hasta ahorita lo sigue buscando, como que encontrando puntos en común. Desde que ahora ya estoy un poco más grande, ahora tenemos en común que nos gusta mucho los negocios y el emprendimiento. Y estar platicando como de ideas de negocio y de cómo mejorar. Le pregunto cómo le va en la empresa, todo. Como que hemos conectado mucho con eso. Y creo que gracias porque siempre busca la manera de tener algo en común conmigo para poder, pues, estar, sí. ¿Qué característica quisieran adquirir de su papá? O sea, es decir, yo veo esto en mi papá que yo también quisiera tener. Yo creo que la tranquilidad, la paciencia. Mencionabas hace poco que por alguna razón mi papá no me levantaba la voz y es porque es súper tranquilo. O sea, es muy paciente, muy como que chill. Entonces, creo que eso me gustaría mucho heredarlo de él, esa cualidad como de ser paciente y siempre tratar con respeto todos los temas. O sea, como que nunca falta el respeto. Yo la entrega, creo. Como el jugársela por entero en cada cosita. Y en cada cosita siempre hacer el mayor esfuerzo posible. ¿Hay alguna frase que tengan ustedes presente de su papá que los caracterice de alguna manera? Es decir, esta frase es de mi papá y pase lo que pase, siempre lo voy a recordar y la voy a asociar con mi padre. O sea, yo me acuerdo, volviendo también como a la oración de la mañana en el carro, está un poco chistosa la historia, pero o sea, siempre decía como, y, y nos vamos a esforzar, o sea, todo durante la oración, ¿no? Como, todo lo que haga lo va a hacer de la mejor manera posible. Si voy a estudiar de la mejor manera posible. Si voy a entrenar, como esto al principio del día, ¿no? Entonces iba diciendo como las cosas que iba a tener cada quien. Como, si voy a mi clase de baile con mis hermanas, voy a bailar de la mejor forma posible. Si voy a entrenar fútbol, de la mejor manera posible. Daniel no sé qué ejemplo dar porque siempre fue muy variado con las actividades que tenía. Y lo decía, y si voy a hacer popó, voy a hacer popó de la mejor manera posible. Entonces como poniendo esa esencia como de verdaderamente poner el máximo esfuerzo y darlo todo, pero también un poco su aspecto cómico porque es payaso a veces. Pues les agradezco mucho Gracias. que hayan acompañado, que hayan compartido y pues que pasen un feliz Día del Padre con cada uno de sus papás. Y gracias por haber estado aquí en Pater. No, gracias a ti. Muchas gracias a ti, Ángel, por invitarnos. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Recuerda que tu suscripción puede hacer una gran diferencia en este proyecto. Y ya sabes, la próxima vez que alguien te vuelva a decir que nadie nos enseña a ser papá, compártele este canal y dile que ya se puede aprender a ser un buen papá. Nos vemos en la próxima.